Nos acompaña ya Noelia Vera, que es secretaria de Participación de Podemos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la televisión pública, Televisión Española. Un placer. Hay que empezar hablando de Cataluña. ¿Cómo ven los últimos movimientos, reacciones, acciones, declaraciones? ¿Con preocupación? ¿Lo que está pasando? Con preocupación, ¿no? Lo miramos desde un punto de vista de sensatez, de llamamiento a la sensatez, porque creo que es lo que hace falta por parte de los dirigentes políticos y de quienes tenemos alguna responsabilidad pública, porque desde luego lo que estamos viendo por parte de todos los actores implicados en el conflicto catalán es que parece que les gusta vivir de la inflamación del conflicto, ¿no? Creo que es el momento de pararse a pensar. Lo estaba diciendo Pablo Iglesias en las últimas entrevistas, ¿no? De esto de hacer como cuando éramos pequeños y contar hasta 10 y respirar y calmar antes de decir ciertas cosas por Twitter, de decir ciertas declaraciones, de llamar al conflicto y al fuego y calmar un poquito la situación y buscar soluciones políticas, que es lo que venimos reclamando desde hace tantísimo tiempo, ¿no? ¿Habla usted de inflamación y qué antiinflamatorios se pueden utilizar? El diálogo, la sensatez y la altura de mira, yo creo, Xavier, yo creo que es el momento de ver a un gobierno de España sentado en una mesa con el gobierno de la Generalitat de forma absolutamente natural, naturalizada, en el que se puedan hablar de los problemas políticos que afectan a los catalanes y a las catalanas, que van muchísimo más allá del conflicto territorial, ¿no? Creo que los presupuestos generales del Estado ha sido o puede ser una primera punta del camino que nos guíe lo que tenemos que hacer, pero en todo caso lo que creo es que hay que hablar de dependencia, hay que hablar de sanidad pública, de educación pública, de derecho a la vivienda y de los problemas que están afectando a los catalanes y catalanas, que parece que al señor Torra últimamente le preocupa poco, pero es que también al gobierno de Pedro Sánchez le preocupa poco. Pero de eso muy poco se está hablando más de la cuestión territorial, como dice, y cuestiones de seguridad, sobre todo en las últimas horas. Precisamente hace unos minutos en Onda Cero el ministro del Interior, Grande Marlaska, decía que tras lo sucedido en las últimas horas, ya saben lo que pasó el fin de semana con los Mossos d'Esquadra, si el Estado tiene que actuar, actuará conforme a la ley. Lo importante es tener las previsiones, saber cómo hay que actuar en cada momento concreto y cuáles son los instrumentos que tenemos al alcance. El siguiente paso será como los pasos que está haciendo este gobierno desde que llevamos gestionando. Adecuar nuestra conducta, nuestra actuación y las resoluciones que debamos tomar a los hechos tal y como se vayan aconteciendo, y siempre con la única finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades por el conjunto de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley. Si continúan produciéndose o se vuelven a repetir incidentes como el paso de fin de semana en las autopistas, tanto el sábado como el domingo, que incluso ha provocado una grieta en el propio mundo separatista o independentista, ¿en qué cree que tendría que hacer el gobierno? En todo caso, no alimentar el conflicto como venía con tanto DT. Yo creo que ya se ha demostrado que la vía del 155, de la intromisión en los asuntos catalanes, no funciona, igual que tampoco funciona declaraciones como la de Torra en estos últimos días. Eso no ayuda a solucionar las cosas. En todo caso, insisto, hay una oportunidad del día 21 por delante. Creo que ese día deberíamos ver al gobierno de Pedro Sánchez entendiendo la situación, entendiendo que se tiene que sentar a hablar con el gobierno de la Generalitat. Y a lo mejor hay un montón de temas que les distancian y que no llegan a acuerdos, pero otros sí, creo que son importantes hablar de ellos. El 21, usted dice esa reunión, pero es que ya los CDR están alimentando en las redes poner patas arriba en Barcelona. Si los Mossos vuelven a no actuar, porque han sido criticados por actuar para evitar que se acaben encontrando, y no se sabe cómo pudiera poder acabar, una manifestación de Vox de otro tono absolutamente distinto, ¿qué puede pasar? El gobierno va ahí. Las calles están tomadas por los CDR, los Mossos no actúan. ¿Ustedes qué harían si fuesen gobierno? Mira, yo creo que politizar a los Mossos no está bien. Creo que no ayuda ni politizar a los Mossos ni politizar a ningún tipo de funcionarios del Estado, ¿no? Y creo que hacerlo, y quien intenta hacerlo, está cometiendo una irresponsabilidad. Eso es lo que realmente pienso, ¿no? Evidentemente, quienes a título individual cometen un acto ilícito saben perfectamente lo que están haciendo, igual que si lo hace cualquier otro tipo de ciudadano, pero creo que politizar es aumentar y echarle más leña al fuego. Sinceramente, Xavier, me preguntas por soluciones. Es muy difícil. Si ustedes fueran gobierno y se encuentran con que en Cataluña los Mossos, por las circunstancias que sean, no garantizan la seguridad, no ya del gobierno que se va a reunir allí con toda la alta administración del Estado el viernes, sino el día a día en las autopistas, si por las circunstancias que sean, internas que sean, los Mossos no garantizan la seguridad,
Usted, si fuera miembro del gobierno, ¿qué haría? Yo estoy convencida de que los Mossos van a actuar en consecuencia y que van a poner por delante la protección de los ciudadanos catalanes y por delante de cualquier tipo de interés político que haya detrás de ello, igual que pienso que lo harán el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estoy convencida de que imágenes que hemos visto no se van a volver a repetir, de que la actuación va a ser diferente y que los funcionarios públicos de este país y sobre todo los que velan por nuestra protección van a saber poner por delante esos intereses a los intereses políticos que haya detrás. Insisto, hay evidentemente gente manejando, intentando politizar a funcionarios públicos y eso es lo que a mí me parece un error. Por la actuación de los Mossos o no los Mossos, que en sus acciones individuales saben perfectamente lo que hacen y a qué se arriesgan, ¿no? Eso no es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es la posición de quienes quieren politizar y manejarlos como marionetas. Eso es lo que tiene que parar, ¿eh? Y tiene que parar por parte de todos los actores implicados en este asunto. Por eso pienso que también Pedro Sánchez debería tomar otra actitud, ¿eh? Pienso que también debería tomar una actitud de favorecer el diálogo, que es lo que venía defendiendo durante tanto tiempo. Yo me acuerdo que cuando llegó a la moción de censura, cuando permitimos que Mariano Rajoy se fuera del Congreso de los Diputados y poner a Pedro Sánchez de presidente de este país... no permitieron que se fuera, lo echaron. Lo echamos. Quería ser más delicada, pero sí, efectivamente le echamos. Bueno, cuando nos encontramos con esta situación, me acuerdo que su propuesta hacia los partidos independentistas era la posición del diálogo y lo defendía, parecía que abiertamente y con sinceridad. No estamos viendo esa actitud, no la estamos viendo tampoco en la defensa de los presupuestos generales del Estado. Oiga, hay cosas que negociar, hay cosas muy importantes sobre la mesa que negociar que van más allá del conflicto territorial, que por supuesto es importante y la posición de Podemos ya la conocen todos ustedes de sobra, pero bueno, hay temas importantes de los que hablar, de la subida del salario mínimo, de la dependencia, de la subida de las pensiones, del garantizar la educación y la sanidad pública. De eso tampoco se va a poder hablar con el gobierno de la Generalitat, de eso tampoco van a querer hablar los partidos independentistas con el gobierno de España. Hombre, tenemos un problema que va mucho más allá del conflicto territorial y que tenemos que empezar a tratar ya. Eso es lo que yo creo que haría si fuéramos gobierno de este país y creo que es lo que debería hacer Pedro Sánchez, ser consecuente con lo que le llevó a ganar esa moción de censura de cara también a los partidos independentistas, por supuesto. Pero la verdad es que el gobierno ha puesto con toda la intención del mundo, posiblemente el 21 de diciembre, viernes, bueno, los consejos de ministros siempre se reúnen los viernes, pero puede ser otro día, lo hace esa fecha que es aniversario de las elecciones después del 155, y las respuestas que está recibiendo son, por ejemplo, la vía eslovena. No está tampoco facilitando mucho las cosas desde el lado de la Generalitat. Por supuesto que no, es un error y yo creo que el propio Torra, cuando se dio cuenta de la barbaridad absoluta que había dicho, se habrá arrepentido. Espero pensar eso, ¿no? Lo venimos diciendo todo este tiempo. Hemos entrado en una dinámica política, Xavier, bastante desagradable y bastante poco responsable en todos los ámbitos, en todas las administraciones. Pasa en el Congreso de los Diputados, veíamos acusaciones de falsos escupitajos y veíamos gritos y vemos cosas y vemos una tensión que cada vez va mucho más allá. Eso es una irresponsabilidad y más de la situación en la que estamos, que al final todas estas posturas lo único que está trayendo como consecuencia es el auge de la extrema derecha, que luego nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, pero bueno, ¿cómo puede ser posible que haya 12 diputados de Vox ahora en el Parlamento de Andalucía? Bueno, pues estas posturas de confrontación, de pelea y de conflicto continuo durante tantísimo tiempo no llegan a ningún lado y tampoco por parte de Torra. Hasta los propios independentistas están criticando esa postura y esas declaraciones. Nos parece una barbaridad y además fruto de tener bastante ignorancia y de un calentón de boca sin más. Insisto, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo todos los demócratas y quienes tenemos una responsabilidad pública, también incluso los líderes de opinión, todos quienes movemos la opinión de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país, es llamar a la calma, a la responsabilidad y pensarse un poquito las cosas y empezar a trabajar en lo que verdaderamente importa, que es en el patriotismo, Xavier, no de banderas, porque es que en este país tenemos una riqueza y una diversidad cultural que yo creo que hay que proteger y hay que defender, no en el patriotismo de banderas, sino en el patriotismo de tener la nevera llena y de llegar a fin de mes, que es lo que nos preocupa y es lo que está absolutamente abandonado en Cataluña. Hablaba de crispación. Ayer veíamos imágenes donde Pablo Iglesias prácticamente tiene que salir escoltado ante el acoso de los miembros de ultraderecha, como días antes le pasó a Manuel Valls con grupos independentistas, como le pasó a Borrell en un acto en defensa de la Constitución. Ustedes han tratado desde el principio de mediar en este debate, pero yo no sé si electoralmente han sido más castigados que premiados. Posiblemente han sido castigados por esa labor que hicieron ustedes, que es de mediación, porque a lo mejor en el resto de España no se ve tanto como de mediación. Quizás sea así y quizás el resultado de las elecciones andaluzas sea un resultado de eso. En todo caso, nosotros y nosotras defendemos
lo que creemos, Xavier, y podríamos entrar en la confrontación, que sería mucho más fácil, ¿no? En el agitar, en el levantar banderas y en irnos a la pelea. Podríamos hacer eso, pero es que nosotros no es lo que entendemos que tenemos que hacer. Nosotros ya, como le decía, ¿sabéis cuál es nuestra posición con respecto al conflicto de Cataluña? Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, pero pensamos que el pueblo catalán tiene derecho a decidir a través de un referéndum pactado y con garantías. Y nuestra posición, desde la moción de censura hasta hoy, que estamos intentando y vamos a intentar hasta el último momento sacar los presupuestos generales del Estado, es la de mediación, precisamente porque entendemos que hay acuerdos a los que se puede llegar y que hay puntos de confluencia y de acuerdos que pueden ser protegidos. Y siempre estamos en los últimos tiempos exaltando la diferencia sin parar y sin parar. Mientras tanto, quienes pierden son los ciudadanos y las ciudadanas, que, insisto, no llegan a fin de mes. Eso es lo que nos debería preocupar. Que pueda dar rédito electoral o no lo pueda dar, esa es otra cuestión. Yo, desde luego, no entiendo la patria como el colgar una bandera muy grande en la sede de mi partido o en el balcón de mi casa. Yo entiendo que nosotros, los que nos dedicamos a la vida pública y política, tenemos que entender el patriotismo con garantizar la vida y la dignidad de los ciudadanos, voten a quien voten. Voten a Vox, voten a Ciudadanos, voten al Partido Popular, voten al PSOE, voten a Unidos Podemos, ¿no? Ese tiene que ser nuestro trabajo, nuestra vocación, y desde luego no competir en quién tiene esa bandera más grande, sino entender que vivimos en un Estado plurinacional que tiene diferentes sentimientos, que tiene diferentes banderas y que podemos trazar líneas de convivencia que nos satisfagan a todos. Ese debería ser el camino y la posición de responsabilidad que tomemos los dirigentes políticos. Enseguida hablamos de otros asuntos de presupuestos, de gastos sociales, de la reflexión que pueden haber hecho de las elecciones andaluzas, pero antes, para concluir con este tema, uno de los ministros, han sido 3 departamentos, Vicepresidencia, Interior y Fomento, los que mandaron ayer transmisivas en una situación de crisis que entiende el gobierno que hay con Cataluña tras la última deriva. Hoy ha hablado hace unos instantes, o lo está haciendo ahora en directo, José Luis Ábalos. Vamos a escuchar al ministro de Fomento, que fue uno de los que envió una carta ayer a la Generalitat. Pero podrían haberse producido en cualquier otra situación. Por lo tanto, no es tanto competencia de este ministerio el orden público, sino en este caso porque afectaba a una red básica, una infraestructura, que además debe garantizarse siempre por los poderes públicos por su pacífico uso y disfrute, ¿no? Y por supuesto a quienes gestionan esto, pues les tiene que dar la seguridad jurídica y la protección necesaria para que puedan hacer su trabajo. Y en ese sentido nosotros no es que sea una vocación, es que estamos obligados a que así sea. Y da igual donde se produzca la alteración. Y sobre todo cuando esta pudimos observar que estaba claramente, pues no voy a decir condescendiente, pero es que yo creo que podría ir más. Es que había una cierta complicidad en el sentido de dejar que esto fuera así durante horas y horas y que pudieran hacer lo que quisieran, ¿no? Entonces esto no se puede repetir. Jamás lo dije en la carta, que no se podía repetir. Y por supuesto pues utilizaremos todos los recursos legales que nos permite la acción de gobierno. Yo siempre quiero advertir. Ahora, utiliza todos los recursos legales, dice que no se puede repetir, que ya lo dijeron ayer, dice que aprecia connivencia, entendemos que de la Generalitat o de mandos de la Generalitat de Interior, en este caso, con la actuación de los Mossos o la no actuación de los Mossos, y también ha dicho que no ha recibido una respuesta a su carta que ha mandado a la Generalitat. Bueno, se supone que la van a ver hoy, ¿no? Pero en todo caso me suena advertencia, me suena una clara advertencia. Pero no hay que advertir tras lo sucedido, ¿no sería bueno o es mejor no darse por aludido? Yo pregunto, ¿sirvió de algo la aplicación del 155? ¿Ha mejorado eso en algo? ¿Ha disuelto el conflicto? ¿Ha apaciguado los ánimos? No. Hemos visto que todo ha ido increciendo, ¿no? Y que cada vez va más. Por eso le decía, y le vuelvo a repetir, creo que las advertencias, la mano dura, no ha funcionado para resolver este conflicto, como tampoco ha resuelto ningún tipo de conflicto la posición mucho más radical de ciertos independentistas, ¿no? Creo que eso no ha ayudado. Entonces, creo que de lo que ya se ha demostrado ineficaz, pues no hay que seguir insistiendo. Creo que habría que buscar otras fórmulas, ¿no? Nosotros estamos proponiendo otra alternativa que se podría estudiar y que habría que empezar hablando. Supongo que sentándose en una mesa el día 21 o cuando fuere, se podría empezar a negociar cosas. Los presupuestos pueden ser una forma de empezar a dialogar sobre otras cosas que no tienen que ver con el conflicto territorial y que pueden sentar un precedente. Hombre, vamos a intentarlo. Lo que la mano dura y la posición radical de ciertos independentistas ha demostrado es que así no se solucionan las cosas. Bueno, son las 9:48. Vamos a empezar con el turno de preguntas. Luego, si me queda un minuto, yo hago una repregunta final. Pero normalmente no suele pasar eso. Empezamos con Natividad. Bueno, ya que hablaba del patriotismo de tener la nevera llena, que me parece una buena expresión, ¿qué les parece que en Francia
no es por huir de España, pero es que está ahí al lado. El fenómeno, la movilización, el movimiento de los chalecos amarillos, que no tienen ni ideología ni líderes, que es transversal. ¿Qué está pasando con la izquierda? Pregunto. Llama la atención sobre todo el gran apoyo que hay al movimiento de los chalecos amarillos y precisamente lo que señalaba, que es absolutamente transversal. No se sabe muy bien quiénes son los líderes, quiénes están detrás, quiénes no están detrás. Hay posiciones más violentas, posiciones más pacíficas, que creo que las pacíficas son las que aglutinan a la mayoría. Creo que hay un apoyo de más del 80%, dicen los últimos sondeos. Y lo que deja claro es que la gente está cansada de austeridad, que yo creo que al final es la lectura de fondo que hay que hacer de lo que está pasando en Francia. Hay una ruptura de régimen y hay un cierre de filas frente a las políticas austericidas que está aplicando Macron, ¿no? Lo veíamos esta mañana, anoche, que salía a ceder un poquito, frente a la presión, lo que demuestra que la presión en la calle, uno, sirve, y segundo, que con migajas creo y mucho me temo que no se va a solucionar. No se va a solucionar con una subida de 100 euros al salario mínimo interprofesional. Yo creo que los franceses están diciéndole claramente que están cansados de esas políticas de austeridad, que en España, lamentablemente, y estamos muy cerquita, como bien decías, conocemos muy bien por las políticas de Rajoy y también las propuestas de Ciudadanos que se parecen bastante a las de Macron, ¿no? Yo creo que cualquier líder político como un presidente del gobierno tiene que atender, escuchar a su pueblo, y le están diciendo claramente que se está equivocando de camino y que va mucho más allá de la transición energética. Gracias. Sí, yo creía que hablábamos un poco de su tierra y la mía, de Andalucía. Me alegra. ¿Qué análisis, no sé si autocrítico o no, pero qué análisis hacen de los resultados de una confluencia con Izquierda Unida que les ha hecho perder votos y diputados? La confluencia, la estrategia, la candidata, el programa que ha fallado. Y también, si puede, ¿tiene algo esto que ver, digamos, el retroceso de la izquierda con la eclosión de Vox? ¿Qué análisis hace usted? ¿Por qué ha salido Vox? Bueno, son grandes análisis los que planteas y estamos reflexionando sobre ellos. De hecho, estamos tomándonos nuestro tiempo. Los compañeros de Podemos Andalucía y de Izquierda Unida han pedido, de hecho, tener más de un mes de reflexión para compartir con la militancia el resultado que evidentemente no era el satisfactorio, no era el que esperábamos cuando salimos a las elecciones, que evidentemente era a ganarlas. Evidentemente hay cosas que no han salido bien y que estamos reflexionando, por supuesto. Lo que tiene que ver con la confluencia, yo soy de la opinión de que sumar fuerzas que quieren hacer un cambio, que quieren aplicar medidas progresistas, que quieren mejorar la vida de la gente, recuperar la dignidad de la gente a través de la recuperación de derechos sociales, siempre es positiva. Aunque hoy no lo veamos, pero yo creo que siempre es positiva, ¿no? Siempre jugó la derecha a dividir a la izquierda y creo que cuando la izquierda se separa no funcionan las cosas bien, independientemente del resultado electoral que haya dado en Andalucía. Creo que la confluencia tiene que seguir siendo, desde luego, el camino. ¿Qué ha fallado? ¿Qué no ha fallado? Pues estamos en esa reflexión, pero sinceramente creo que lo que más nos ha perjudicado es que ha habido una abstención clarísima, que es lo que más nos ha perjudicado directamente, y eso es lo que estamos pensando, ¿no? Estamos evaluando qué ha pasado para no haber canalizado esos votos descontentos con el Partido Socialista y que la gente, sobre todo en los barrios populares, que es donde nosotros pues tenemos nuestras raíces y tenemos nuestra forma de hacer política y de sentirla, no se haya movilizado, ¿no? Creo que han afectado muchas cosas y que ha afectado también el hacer una campaña apostando por Andalucía y no por Cataluña y no por España. Creo que nosotros hicimos una campaña muy basada en los problemas andaluces, en la soberanía andaluza y en nuestra recuperación de derechos, hecha por y desde Andalucía, sin la presencia y las directrices de Madrid. Fue todo lo contrario a lo que hizo Ciudadanos y a lo que hizo el Partido Popular, que teníamos a Casado y teníamos a Rivera más allí que en Madrid, ¿no? La apuesta de ellos fue hablar de Cataluña, incendiar, hablar de otros temas que para nosotros no eran los fundamentales en Andalucía, y evidentemente parece que les ha dado rédito electoral, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que analizar. Nosotros, como le decía antes, defendemos el patriotismo de llenar la nevera y de llegar a fin de mes, y creo que esa ha sido la apuesta que hemos hecho esta campaña. En cuanto al surgimiento de Vox, sinceramente a mí lo que me preocupa no es tanto Vox, sino las consecuencias que tenga para el Partido Popular y para Ciudadanos, que creo que es lo fundamental de este debate, ¿no? Lo decía Santiago Abascal en Vistalegre y lo decía en sus últimos mítines en Andalucía. ¿Qué ha hecho el Partido Popular gracias a Vox? Bueno, pues se está poniendo más radical en esto, está hablando de la migración de otra forma, está hablando de las autonomías de otra forma. A mí lo que me preocupa es cómo va a presionar Vox para llevar a posiciones de extrema derecha mucho más derechistas de las que tienen actualmente al Partido Popular y a Ciudadanos, y eso es lo que nos tiene que asustar un poquito. En cuanto a Vox, realmente
no nos asusta ni nos preocupa tanto porque ya existían. Si es que parece que es un fenómeno nuevo, pero no lo es. Tenía menos votos, ¿eh? Tenía menos votos, eso. Porque no iban de frente, Xavier, creo. Creo que hay una consecuencia y es que esta gente estaban dentro del Partido Popular. Santiago Abascal ha vivido durante mucho tiempo del dinero de la Comunidad de Madrid, era hombre de confianza de Aznar y de Esperanza Aguirre. Siempre han estado en el Partido Popular, pero era de ese sector del Partido Popular que no se atrevía a decir ciertas cosas tan escandalosas como decir que el feminismo deja de lado a los hombres, o que los migrantes son los que hacen daño a este país, o que los homosexuales no tienen derecho a casarse. Era como una opinión dentro del Partido Popular, mucho más a la extrema derecha, pero que estaba contenida. Ahora han dado rienda suelta y ahí están, ¿no? Pero ya existían y ya estaban en el Partido Popular. Yo vuelvo al tema de Cataluña, porque Pedro Sánchez le ofreció a Torra una reunión aprovechando precisamente el Consejo de Ministros del día 21. Torra reaccionó pidiendo una reunión entre gobiernos, pero el PSOE desde la Moncloa ha dicho que eso no puede ser porque sería un precedente tremendo, porque sería casi reconocerle la capacidad como Estado a Cataluña en una reunión, ¿no?, de los representantes del gobierno con representantes de un gobierno como se hace con otros países. Pero usted ha insistido en que la solución pasa por una reunión entre gobiernos. O sea, son partidarios de que esa reunión se produzca el día 21 en Cataluña entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. ¿Lo he entendido así? Como se podría hablar de que el gobierno de España se reúna próximamente con el gobierno saliente de Andalucía. Creo que es que debemos naturalizar esas cosas. Como el gobierno de España no se va a reunir, no se va a sentar, no va a dialogar, no va a hablar de política con un gobierno como el de la Generalitat. Como el de la Generalitat. Hay bilaterales, pero esto ya sería un formato nuevo. Por eso le pregunto si ustedes apoyan esto, pese a la repercusión que podría tener en el resto de España el gesto. Sinceramente creo que una cosa son los titulares de prensa y otra cosa es lo que se pueda sacar en claro de esa reunión. No, por eso evidentemente si usted lo apoya. Por eso le respondo. O sea, creo que el miedo contenido del gobierno para frenar un poco esa reunión y quizás también del gobierno de la Generalitat son los titulares del día después. Evidentemente la prensa catalana, quizás la prensa más afín a los partidos independentistas, digan reunión entre dos estados. Y eso, la prensa catalana hay de todo, ¿eh? Por eso no lo generalizo. Por eso he dicho los más afines. Por eso he especificado y he dicho los más afines. Yo soy periodista, también sé de lo que hablo en ese sentido. Seguramente los titulares sean diferentes en Cataluña que en el resto del Estado. Eso está bien, está claro. Y seguramente eso es lo que les asuste y les dé miedo a ambas partes. Pero es que creo que hay que hablar del salario mínimo y creo que hay que hablar de pensiones y creo que hay que hablar de los problemas de la gente en Cataluña. Pero y eso se hace negociando. Solo serían en Cataluña. ¿Usted cree que no tendría repercusión en el resto de España? Acabo de decir lo contrario. Acabo de decir que los titulares en España posiblemente sean diferentes a los titulares en la prensa catalana más afín al independentista. Nos podemos encontrar cualquier cosa, pero creo que lo importante no es la política del titular o del tuit o lo que nos está llevando a la confrontación todo el tiempo. Creo que lo importante es sacar acuerdos que van más allá del conflicto territorial, que por supuesto hay que hablar de eso y posiblemente ahí haya muchas diferencias entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. Pero es que mientras estamos hablando de todas esas cosas, es que los pueblos catalanes siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes y seguimos teniendo muchos problemas encima de la mesa que no se resuelven porque ambas partes se están mirando para otro lado. Hombre, hay que cooperar entre el gobierno de España y el gobierno autonómico de cualquier territorio de este país. Con más razón en Cataluña, que además estamos tratando otro tipo de temas que están siendo y están yendo muchísimo más allá. Por supuesto que hay que reunirse y por supuesto que hay que naturalizar esta situación. Claro que sí, hay que hablar y hay que hacer política. Sí, buenos días. Hola, buenos días. El diálogo siempre es loable y hay que buscarlo, pero para bailar un tango hace falta dos, ¿no? Entonces, si el independentismo catalán ha dado muestras durante todos estos meses de que no quiere dialogar más que de algo muy concreto, que es la famosa vía hacia la independencia, pues es difícil ese diálogo. Podemos ha adoptado una posición de equidistancia, bueno, vamos a dialogar, los dos tienen razones, aunque defiendan algo que no es constitucional, que es el derecho a decidir. Siguiendo un símil futbolístico que tanto le gusta a Xavi, ¿no son conscientes de que al final el público no va con el árbitro y que esa posición equidistante puede hacer mucho daño a Podemos, no solamente en Cataluña, sino en toda España electoralmente? Yo creo que hay que defender las posiciones en las que uno cree, empezando por ese punto de partida, ¿no? Creo que sería mucho más fácil entrar al juego de la confrontación y posiblemente electoralmente tenga más rédito. Es posible, ¿eh? Ya veremos cómo se evoluciona
las próximas citas electorales que tengamos. Pero creo que hay que ser consecuente y coherente con lo que uno piensa. Y nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, pero reconocemos que el pueblo catalán tiene derecho a decidir. A mí eso no me parece equidistancia, a mí eso me parece una posición y una apuesta, ¿no? Estamos viendo dos apuestas absolutamente contrarias, la aplicación del 155 o las advertencias que ahora mismo está haciendo el Gobierno de España y la posición de los independentistas también de querer llevar sus ideas bajo todas las consecuencias sin tener la mayoría para hacerlo. Estamos viendo dos posiciones enfrentadas y no ha funcionado ninguna. Así que si hubiese funcionado la aplicación del 155 o la posición independentista, pues podríamos nosotros empezar a pensar y a replantearnos otra posición, pero no han funcionado. Entonces estamos planteando una situación alternativa. ¿Equidistancia? Bueno, yo creo que no es equidistancia, es una apuesta clara por el diálogo y una solución política y democrática que se aleje de la judicialización de un conflicto que es absolutamente político. Lo dejamos aquí, Noelia Vera, secretaria de Participación de Podemos. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en estos desayunos de la televisión pública.